Buenas noches, Lupe. Mil gracias. Hoy te guardo en historia por ser la persona que me presenta en el primer programa de Hablando de Frente. Aquí vamos a estar tocando temas de justicia, temas de actualidad, temas políticos y los vamos a tocar con profundidad. Vamos a hacer las investigaciones debidas y vamos a sustentar cada una de las posiciones de nosotros. Así que los invito a seguir con Hablando de Frente. Bueno, y hoy, como de lujo tiene que ser este inicio, de lujo es mi invitado. Les quiero presentar a alguien que quizás ya ustedes conocen, es un gran amigo, un colega, una persona de peso, para nosotros un gran profesional del derecho, pero también del periodismo, muy reconocido, Alfonso Fraguela. Te doy la invitación hoy en mi primer programa de Hablando de Frente. Bueno, primero que todo, definitivamente muchas gracias, Alfredo, por la oportunidad. Para mí es un honor tener la oportunidad de poder compartir con tu fina audiencia y definitivamente te traigo un mensaje de la Junta Directiva del Colegio Nacional de Abogados y de nuestro presidente Dionisio Rodríguez, quien te desea el mejor de los éxitos en este primer programa y en todas las escuelas, que estoy seguro será todo un éxito y un marco referencial para la población panameña. Muchísimas gracias, Alfonso. Y muchísimas gracias, Dionisio, a toda nuestra junta directiva. Hoy la verdad es que este programa, una de las cosas que busca es poner en su justa dimensión lo que para nosotros muchas veces está distorsionado o está falto de información, específicamente en los temas jurídicos, por supuesto que vamos a profundizar. El invitado vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, pues vamos a estar con él más adelante tomándole una entrevista y su posición sobre ciertos temas de actualidad. Hoy quiero decirles que algo que nos motiva a nosotros es el tema de la justicia. Cuando nosotros hablamos de la justicia, nosotros estamos hablando de darle a cada quien lo que corresponde. Es por eso que yo he querido aquí que ilustren con una imagen, y si nos ayudan en controles, con la imagen de la estatua de Temis, que nos representa a nosotros, ¿verdad?, como abogados. Y es que esa estatua de la justicia representa, cuando tiene la venda, representa que no está viendo a quién está juzgando. Para ella todo el mundo es igual. No está tomando atención de a quién tiene delante y quiénes son las partes de ese proceso. La balanza representa precisamente que lo que le van a poner ahí es lo que le va a hacer decidir hacia qué lado se inclina. Ahí van a tener los hechos, las pruebas y el derecho. Y sobre eso es que se tiene que decidir. La espada representa es el uso de la fuerza para imponer esa decisión que debe ser justa, y esa túnica blanca representa lo que tiene que ser la pureza de la justicia con que se actúa. Nosotros tenemos algunos cuestionamientos que realizar a esa justicia, porque nosotros lo que hemos visto, y aquí tenemos particularmente que hacerle unos llamados al Ministerio Público, pero que en este programa se lo vamos a hacer a abogados, al Ministerio Público, a la Corte Suprema, a todas las personas que tienen que participar del sistema de justicia. Yo quiero tener un Ministerio Público que no sea selectivo. Quiero tener un Ministerio Público que sea igualitario al impartir justicia. En ese sentido, yo les quiero decir, por ejemplo, nosotros tenemos casos, y para darles un ejemplo puntual, habrán visto ustedes que recientemente hubo el robo de un dinero que se dio, un hurto que se dio en un vehículo de cerca de casi 60 y tantos mil o 70 mil dólares a un trabajador del MIBI que estaba en campaña del Partido Panameñista. Cuando nosotros vemos eso y vemos que el Ministerio Público no abre una investigación, el Tribunal Electoral no abre una investigación, nos preguntamos por qué en casos en donde, por ejemplo, estuvo el periodista Julio Miller y hubo un pago de 20 mil dólares, o cuando estuvo el señor Mario Martinelli con 23 mil balboas, porque ahí sí se abrieron casos de blanqueo de capitales de manera inmediata. Y ojo que con esto nosotros no estamos lastimando la presunción de inocencia, estamos diciendo cuáles eran dos actuares, dos justicias que teníamos ante el Ministerio Público. Eso mismo lo tuvimos nosotros con los casos de Odebrecht. En el caso de Odebrecht vimos a personas que procesaban por haber recibido un cheque de 100 mil dólares. Cuando los recibía determinadas personas, parecía que sí era una coima. Cuando lo recibía alguien vinculado al gobierno o vinculado a los entes de poder, entonces eso se llamaba donación. Y se llamaba donación, aunque eso se hubiera triangulado por muchísimas cuentas,
a nivel de varios países, y aunque eso que hubieran realizado lo hubieran estado haciendo en épocas que nada tenían que ver con campaña política. A pesar de eso, el Ministerio Público, para unas personas, eso era inmediatamente un proceso de blanqueo de capitales. Para otras personas, teníamos que eso era donación política. O en el mejor escenario, no existía ningún tipo de medida cautelar. Nosotros pudimos ver eso también con las empresas constructoras. Y ustedes recordarán cómo se dio aquí, por ejemplo, en el caso de Blue Apple versus casos de la autopista de Arraiján Chorrera. Nosotros vemos que cuando se dio el caso de Arraiján Chorrera, corrieron a decir lo que pasa es que aquí hubieron coimas, aquí hubieron pagos, vamos a detener personas, si se le va a dar fianza a alguien vamos a poner una fianza por 5 millones de dólares. Pero por el otro lado, podíamos ver al presidente de la República diciendo que él había hecho acuerdos a santo de yo no sé qué ley con muchas constructoras en donde los mandaba a construir escuelas, y con eso supuestamente ya daban por saldado el daño que se había hecho, a pesar de que también supuestamente se les vinculaba con exactamente el mismo delito. Nosotros podemos ver solamente el día de hoy casos como Pandeportes. ¿Ustedes han visto alguna investigación iniciada rauda y veloz por parte de la Procuraduría General de la Nación? Y a pesar de que la Procuraduría no es la instancia llamada a investigar a los diputados, sí es la instancia llamada a investigar a Pandeportes. Y ya pudiera estar perfectamente tomándose las instalaciones de Pandeportes para asegurar documentación, porque yo les aseguro a ustedes una cosa, en esos papeles no solamente hay personas o vinculadas a los partidos de oposición, también hay muchas personas, y nosotros lo vamos a presentar porque ya nosotros contamos con mucha información sobre ese caso en particular, de cómo miembros de este gobierno y personas vinculadas a este presidente hacían uso de esto que llamaban las nuevas partidas circuitales, y que estaban también en la planilla 172, en la planilla 080, y a nosotros nos habían dicho pues que eso había desaparecido. Tenemos que cuestionar también al órgano judicial. ¿Por qué en el órgano judicial? Porque en el órgano judicial nosotros estamos teniendo diferentes decisiones. Hay dos justicias. No es lo mismo que están teniendo para un caso y para el otro. Miren, nosotros vamos a tocar temas puntuales que obviamente no podemos desarrollar todo en un solo programa, pero será, por ejemplo, en el caso de los indultos. ¿Quién aquí no conoció que durante el gobierno de Martín Torrijos se dieron indultos? ¿Quién aquí no conoció que durante el gobierno de Mireya Moscoso se dieron indultos? Pero quieren saber qué fue lo peor de todo eso. Es que varios de estos casos fueron impugnados ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí nos acordaremos del indulto dado a Posada Carriles, aquí nos acordaremos de muchos indultos que se dieron a lo largo y también durante el gobierno de Guillermo Endara y también durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares. Se dieron esos indultos. Y la Corte, cuando se les decía, miren, lo que pasa es que eso debe estar reservado para los delitos políticos, la Corte decía que es que tenía que hacerse una extensión del criterio y que eso era una potestad presidencial y que podía también abarcar esta serie de delitos. Y ahora resulta que esa misma Corte es la que hoy intenta procesar a un expresidente por temas de indulto. Yo les quiero decir a ustedes, por ejemplo, en el tema de la competencia. Ustedes me vieron a mí hace unas semanas en distintos medios haciendo una guerra contra este tema de la competencia del expresidente Ricardo Martinelli. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir tener un sistema de justicia en el cual se entienda que aquí le escogen el juez a la persona. Y la Constitución Nacional dice de manera muy clara y muy puntual que la Corte Suprema juzga solamente a diputados en funciones. Y tan clara es esa decisión que esa propia Corte Suprema de Justicia agarró casos como el de Manuel Bermúdez, también diputado del Parlacén, y ya en etapa de juzgado, cuando él pierde la condición, establecen hay una pérdida de competencia. Aquí durante los próximos programas, ustedes nos van a ver tocando esos temas con la mayor profundidad, porque yo les voy a sacar a ustedes fallos de cada uno de esos magistrados. Le voy a sacar fallos de Jerónimo Mejía diciendo eso.
les voy a sacar fallos de Oiden Ortega diciendo eso. Lo mismo con Harry Díaz, lo mismo con el magistrado presidente de León. Y nosotros vamos a poder comparar y cotejar si estamos teniendo un tipo de justicia o dos justicias. Quiero finalizar con decirles que nosotros vamos a estar peticionando que se respete la presunción de inocencia. Varios principios básicos. Aquí los penalistas van a tener su ventana. Los abogados de este país van a tener su ventana para poder hablar y poder de alguna manera ilustrar lo que tiene que, cómo el país debe comprender, por lo menos desde nuestra óptica, cómo debe comprender el derecho y el ejercicio del derecho. Porque nosotros no podemos seguir pensando que podemos tener un ministerio público que simplemente agarre y dice, esta persona es culpable, lo embarre, lo manche, le dañe el nombre familiar, lo encierre, y después que la persona ha perdido familia, ha perdido trabajo, ha perdido su libertad, después que ha perdido su casa, su hipoteca, que sus hijos le dicen papá a otra persona, después es que le dicen a la persona, ay, disculpe, es que usted era inocente. Y aquí nosotros casos recientes y públicos tenemos muchos, como por ejemplo el de las bolsas navideñas, como por ejemplo el de las mochilas de la exministra Lucy Molinar, como por ejemplo el caso de la caja de ahorros, que tanto agarraron y llevaron por todos los medios diciendo que habían tenido. Y ahí hubo personas detenidas 6 meses. Yo recuerdo en el caso de la caja de ahorro, una señora llamada Eleonor Zamudio, una señora muy sana. Pero oigan esto que les voy a decir. La propia fiscal Tania Sterling, porque aquí diremos las cosas con nombre y apellido, en su momento dijo que tenía que hacer un caso y detener a esta persona, que lo único que hacía era tomar notas de lo que ocurría en una junta directiva. Y le dijimos, ella no vota ni siquiera, ella no es miembro de la junta directiva. A pesar de eso la detuvo. Después de mantenerla detenida y después, cuando vinimos a un juicio, casi 1 año y tanto después, sale la fiscal y dice, no, contra ella no queremos presentar cargos porque en verdad ella hizo todo correctamente. Pero ya le habían despedazado a su familia, ya le habían despedazado el nombre, ya la habían detenido y a esa persona, pues las disculpas del Ministerio Público no le sirven. Ahora, si ustedes creen que esto pasa solamente en los casos de alto perfil, pues yo le voy a estar sacando aquí casos por caso. A mí me tocó uno muy doloroso, de un señor que se llama José de los Santos Reyes. Ese señor estuvo 7 años detenido. 7 años detenido para que después le dijeran que él era inocente. Y casos como ese, yo los quiero tener aquí en testimonio. No porque los 7 años de libertad solamente se le afectaron, sino porque es importante que la población logre comprender qué le pasa a un ser humano cuando tú le quitaste su familia por 7 años. Cuando le quitaron a sus hijos por 7 años, cuando le quitaron su trabajo, la persona perdió su casa y todo lo que eso involucra. Y quiero que eso lo llegue a sentir la propia Procuradora General de la Nación, Kenia Porcel. Y quiero que lo sienta, porque si a mí me da hoy por privar a una persona de libertad 1 semana, a uno lo meten preso y dicen que uno está privando de libertad a una persona. Y le privamos 1 semana su libertad. Pero aquí institucionalmente se está privando de la libertad a miles de personas, que miles de personas están teniendo resultados por años de inocencia. Y aquí no se está diciendo absolutamente nada. Así es que quiero decirles, con este tema de la presunción de inocencia, quiero empezar por alguien a quien quiero dedicarle este primer tema de la presunción de inocencia. Y es una persona muy querida por la población, pero que también le han afectado su presunción de inocencia. Y me refiero al padre David Cosca. Al padre David Cosca, a quien nos ofrecimos a colaborarle y estamos colaborándole en su equipo de defensa como uno de sus 2 abogados. Lo han acabado mediáticamente. Una persona que lo único que ha hecho en su vida es hacerle bien a miles de personas. Y hoy puedo hablarles con la propiedad de quien sí conoce un expediente. Y he visto ese expediente y dentro de ese expediente no hay una sola vinculación para el padre David Cosca. Es absolutamente falso que se haya dicho que el padre está vinculado, que se le encontraron ropas con fluidos o que habían... Eso es absolutamente falso, no está en ninguna parte del expediente.
Es absolutamente falso que se diga que el padre tenía a cualquier tipo de relación distinta. Aquí agarraron una declaración diciendo de una persona que dijo ellos eran más que amigos, él le decía tío. Y de esa declaración cortaron donde decían ellos eran más que amigos para tratar de insinuar algo indebido por parte del sacerdote. El sacerdote ni siquiera estuvo en ese momento en el lugar de los hechos. Y lo vinculan únicamente porque él, por tener un descuento en el hotel, intenta ayudar a una persona que sí era amigo de él y también participante en ciertos actos, a veces de religiosos, y le consigue un descuento con el hotel. Al día de hoy, yo quiero decirles, el Ministerio Público tiene que aprender a respetar. Yo no estoy claro al día de hoy que eso todavía sea un homicidio, porque lo que se habla es de un golpe contundente en la cabeza de una persona que estuvo en una escalera. Y a la persona incluso que han detenido en ese caso y que dicen que estaba en el cuarto y que encuentran, la persona no tenía el conocimiento. Pero uno como abogado con la experiencia, uno sabe que un sacerdote no va a ir a matar a nadie a un hotel, no va a poner su tarjeta de crédito para que quede registrado en el hotel una relación hacia él. Entonces uno tiene que por lo menos valorar la posibilidad de ver eventos distintos. Entonces, pues ante esas situaciones los queremos invitar a estar con nosotros en este programa Hablando de Frente, donde ya en programas posteriores empezaremos a profundizar tema por tema. Hoy voy a querer estar con mi invitado más adelante, Alfonso Fraguela. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias nuevamente, Alfredo. Realmente es admirable y seguimos adelante. Vamos a nuestro cambio comercial y seguimos entonces con Alfonso. Bueno, aquí estando de vuelta nuevamente con nuestro invitado, entramos de una vez porque el tiempo nos come. Me imagino. Alfonso, la Corte Suprema, el presidente no ha designado aún los magistrados. ¿Qué lectura le tienes a eso? Bueno, la verdad es un tema tan complejo. Recordemos que el Colegio Nacional de Abogados tuvo inicialmente la iniciativa, valga la redundancia, de solicitar a través de un grupo de profesionales agremiados quienes consideraban o deseaban participar. Se hizo ese escrutinio, se les mandó en el orden en que se esperaba inicialmente al presidente de la República. Sin embargo, el presidente en ese momento, recordemos, ya tenía a sus candidatos, que era la licenciada Ana Lucrecia Tobar de Sarac y la fiscal Zuleika Moore. Es un hecho conocido por todos cuál fue finalmente el resultado, el rechazo histórico de un incidente que yo siento que no debió haber llegado a esos niveles, porque se daban algunas consideraciones. Primero venían del círculo cercano del presidente de la República, y yo creo que de una manera magistral has presentado al inicio de tu programa en este tema concerniente a una especie de radiografía de la Administración de Justicia, y se busca precisamente que las personas que vayan a ocupar estas sillas sean personas objetivas, imparciales, y si ellas en un momento dado vienen de un círculo vinculado al presidente, en el caso de Ana Lucrecia Tobar de Sarac, quien era o es esposa de un ex miembro de su gabinete, y aparte de eso la fiscal Zuleika Moore, que llevó adelante investigaciones como iba en esa etapa inicial, procedimentalmente hablando, pasar a dirimir o a conocer en un momento dado. Evidentemente iba a haber conflicto y obviamente iba a tener que declararse impedida frente a una serie de situaciones. Se sale el presidente de la lista de los 20 recomendados. ¿Qué hace el Colegio Nacional de Abogados? Nosotros hemos expresado sin duda que esto nos parece una falta de respeto. El Pacto de Estado por la Justicia hizo un trabajo y el colegio dentro de ellos también, cada asociación que forma parte del pacto. O sea que vamos a estar en la asamblea
definitivamente haciendo la misma labor que hicimos si se sale, nos salen de si esa misión. Yo siento que es una situación muy delicada. El presidente tiene la prerrogativa de elegir de la lista que quiera. Pero en conjunto con la Asamblea Nacional. Sin duda alguna. O sea, al final tiene que elegirlo. Sí, claro. Él presenta y la Asamblea elige o desaprueba. Y un presidente debe mantener su palabra. Si dio su palabra de que lo iba a hacer de ahí, puso a un montón de personas a ver el pacto, pues de ahí debe escoger, ¿no? Yo pienso, coincido contigo y mucho más por el hecho de que el presidente frente a una situación como esta queda comprometido. Todas estas personas, estos 20 profesionales, que hoy son 18 los que aspiran porque se dio la dimisión del doctor Guillermo Márquez Amado, el caso de la doctora Faro Urrutia, que ocupa un cargo hoy en la OEA, y sentimos que el no elegir a los magistrados de esa lista, luego de haber hecho un trabajo tan minucioso por el pacto... ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Sería un show. Exactamente. Entonces, dime una cosa, cuéntame, delitos de hacienda pública. Ahora nos quieren poner blanqueo de capitales y delitos de hacienda pública porque la OCDE dijo eso se hace. Bueno, ¿Cómo eso nos va a impactar? De manera muy negativa. Y yo quiero, pues obviamente, compartir con tu público. Tú formas parte de la Junta Directiva de la Comisión de Derecho Penal del Colegio, en un cargo de vicepresidente, uno de los directivos, y obviamente estuvimos la semana pasada abordando este tema. Yo siento que el gobierno actual ha cedido mucho en conquistas profesionales y ahora se dio una situación donde nos quieren involucrar, se quiere aplicar una carta o una receta de actividades, como es en el caso del delito contra la hacienda pública, y también no olvidemos el tema de la reglamentación del agente residente. ¿Cuál va a ser la posición del colegio? Rechazarla. El colegio ya ha abierto públicamente, rechazo abierto totalmente. Claro. Ayer nuestro presidente Dionisio Rodríguez, cuando estuvo la visita de uno de los candidatos a la presidencia, Rómulo Rux, expresó previamente a la reunión con el doctor Rux que nos manteníamos en el rechazo abierto a esta propuesta, que está en primer debate en la Asamblea. El colegio, y puedo darte una información de primera mano, ya que antes de venir para acá conversaba con el presidente del colegio, y la decisión será remitir una comunicación de manera formal a la Asamblea expresando el rechazo a esta propuesta de ley y solicitando que regrese a una subcomisión. No puedo despedir el programa sin antes preguntarte, competencia de la Corte Suprema de Justicia para el juzgamiento de un expresidente, un exdiputado. Yo creo que la respuesta a tu interrogante la diste al inicio de tu intervención. La Constitución es la Constitución política y habla precisamente de la competencia de la Corte frente a la condición o cualidad de diputado, la cual se da como su renuncia o se pierde a través de la renuncia que hizo el expresidente Ricardo Martinelli. Nuestro criterio es que efectivamente no es competente la Corte para seguir conociendo del caso que se ventila por parte del presidente o en contra del presidente Ricardo Martinelli. No, Alfonso, el tiempo en la televisión es muy corto. Lo sé. Pero yo realmente, tú sabes que eres mi hermano. Así te es. agradezco muchísimo el habernos acompañado hoy en este primer programa. Al contrario, un honor. Hablando de Frente. Yo quiero decirles que nosotros vamos a estar aquí defendiendo los diferentes temas de justicia y quiero este breve espacio para llamar a todos los juristas de este país a que nos nutran con los diferentes casos, a que tratemos de alguna manera de tener la debida información, las investigaciones. Nosotros aquí no solamente estaré yo acompañándolo a ustedes, quizás seré la cara del programa, pero tendremos investigadores que van a estar haciendo un trabajo muy preciso de lo que queremos presentarles. Vamos a tener todo un equipo de redes sociales en el cual vamos a poder tener una interacción con el público para poder tener un poquito llenar esas expectativas y también esos casos puntuales que a veces la gente tiene dudas, que aquí lo podamos resolver de la manera más amplia. Quiero decirles que también no nos vamos a limitar a la parte jurídica, vamos a tocar también los temas políticos. Viene una campaña, aquí espero tener a varios de los candidatos presidenciales, si no a todos, y espero tener también a los candidatos a alcalde, diputados, todas las diferentes figuras, para que podamos ampliar un poquito entonces sobre estos temas. Yo hoy, Alfonso, nuevamente te doy las gracias por haberme acompañado. Es un honor formar y parte a de ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Aquí me mandan las cámaras, así que les doy las gracias por este programa, habernos acompañado, por su sintonía y esperamos pues que en las próximas veces podamos profundizar un poquito más.
Lupe, te paso nuevamente la señal allá a Noticias y muchísimas gracias por la sintonía en el día de hoy.